Perfecto, entonces un saludo muy cordial, doctor Emilio Ruiz Sastre, pero muchísimas gracias por recibirnos y por la amabilidad con la que ha respondido. Bueno, comencemos entonces con la primera pregunta. Entiendo que usted es historiador, es marinero, arqueólogo, experto en el pensamiento español del siglo XX. Eso suena un poquito como un Indiana Jones español. ¿Cómo se da esta curiosa combinación? Sí, claro, pero esto es un proceso vital, o sea que eh, he hecho cosas, claro, alguna cosa, sí. Sí, sí, en fin, yo estudié arqueología, pero luego hice otras cosas, de modo que después de todo uno va haciendo cosas en la vida. Y soy navegante y soy de Soria. Y eso es un poco, es un contraste porque Soria no tiene mar. De modo que y yo llegué a América navegando, no llegué a América en un avión por primera vez. De modo que tiene algo de interés esto. Yo con Julián Marías a veces hablaba de sus viajes a América a partir del año 51, cuando pudo tener la oportunidad de viajar allí y entonces hablaba siempre de los Constellation. Y el Constellation hacía una ruta tremenda que era Madrid, Lisboa, Lisboa, Azores, Azores, Nueva York. Y de allí luego partía a otro sitio. Y tardaban muchas horas, pero no más de 24. Y yo cuando fui a América tardé 29 días. De nuevo que ni siquiera los navegantes del siglo XIX o XX tardaban tanto, porque los transatlánticos o los barcos de viajeros ya cruzaban el Atlántico en apenas 5, 6, 7 días, como mucho, ¿no? De modo que, pero yo lo hice en una réplica de la nao Santa María con motivo del quinto centenario y era un barco de vela, de réplica de un barco del siglo XV, de modo que sin ningún tipo de adelanto. Y, A vela pura. claro, y llevaba usted el libro Hispanoamérica de Julián Marías, ¿no? Ese libro le Sí, iba entre varios preparando para el libros que viaje. llevaba, sí, claro, y también dije que no hacía falta leer algunas cosas en el mar para enterarse o para ver bien claro qué es América y qué es España, porque luego se ve cuando se toca allí y se percibe con mucha más claridad, pero no viene mal tampoco hacer ese trayecto. De todos modos, como bien sabes, los españoles fueron los primeros europeos que tocaron suelo continente y islas primero y continente americano y la mayoría eran de tierra adentro. Y no, pero lo hacían también de una manera muy natural. Dese cuenta que España, cuando se va haciendo, la reconquista dura muchos siglos y es un pueblo en marcha. Cuando llegó al final de la península, ¿quién paraba a, a los españoles que se habían pasado los siete siglos intentando recuperar el territorio? Pues tomaron un barco y empezaron a navegar y en muy pocos años llegaron a todos los sitios, de modo que eso fue muy... Con Julián Marías también hablé muchas veces acerca de la emigración hispanoamericana a España cuando España tenía posibilidades de acoger. Y nos llamaba la atención que hubiera españoles que les llamara la atención que hispanoamericanos vinieran a España, y Julián Marías lo devolvía la pregunta de una manera muy simple, y es que están regresando los que se fueron. ¿Verdad? Pero Imagínate. bueno, cuando usted llegó en ese viaje de 29 días, que sería muy interesante que nos contara un poquito más de esa experiencia, si siguieron la misma ruta de Colón, usted ya había escuchado mucho de Puerto Rico, ¿no? Ya conocía un poco de Puerto Rico. Anteriormente, claro, porque principalmente por Julián Marías, porque Julián Marías comenzó a ir a Puerto Rico en 1956, después de un curso en Yale. Le invitó el rector de la universidad, invitó a Julián Marías a que fuera a Puerto Rico. Y antes ya había tenido contacto con él porque Jaime Benítez, que era el rector de la Universidad de Puerto Rico,
era un alumno a distancia de Ortega y Gasset, al cual solo vio una vez en toda su vida, en 1949, en Aspen, en Colorado, durante el bicentenario de Goethe. Un acto extraordinario que hizo la Fundación Ford en Aspen, al cual asistieron pues, la gran mayoría de los grandes intelectuales del mundo en ese momento, ¿no? Y también personajes del arte, de la música, del cine. Ortega conoció en Aspen a Gary Cooper, por ejemplo, y intercambió con él una camisa. Así que, pero también estuvo con otros grandes de la época, como Curtius o Schweitzer, o grandes pensadores del momento, y Robert Hutchins, que era el presidente de la Universidad de Chicago. Y entonces, en fin, América estaba esperando a Ortega y de paso estaba esperando también a sus discípulos. De modo que finalmente el discípulo más cercano a Ortega llegó y estuvo y mantuvo una relación no solo con Hispanoamérica, también con los Estados Unidos, pues muy, muy especial, ¿no? Por supuesto, Julián Marías visitó Colombia en muchas ocasiones y dio conferencias, pero también lo hizo en el Brasil y también lo hizo en el Perú y también estuvo en Argentina y recorrió prácticamente toda América, ¿no? Y los Estados Unidos principalmente por una sencilla razón, porque los Estados Unidos ofrecían la posibilidad de desarrollar su pensamiento y permitirle con mayores, en fin, garantías de éxito, ¿verdad?, en cuanto a la investigación, por la proximidad a grandes bibliotecas, archivos, etcétera, que le permitieron desarrollar su historia. Pero de todas maneras, Julián Marías no se quedó en América, no quiso ser americano, era un español y renunció a la posibilidad de emigrar al continente, que le hubiera tenido oportunidad en cualquier sitio, ¿no?, del continente. Yo, navegando, conocí a un ilustre colombiano que era Mauricio Obregón, creo que era el propietario de la Universidad de los Andes, de Bogotá, ¿no?, de Colombia. Sí, sí. Y Mauricio Obregón era un gran navegante y por supuesto que conocía a Julián Marías y lo había invitado a la universidad en muchas ocasiones y habían, en fin, y luego gente que regresaba, pues he estado con Julián Marías en Colombia, pues he estado en una conferencia con él en Bogotá o en Medellín o en los sitios donde él le invitaban, ¿no? Y era particularmente divertido y lo de Puerto Rico, pues claro, cuando regresaba de Puerto Rico, que Puerto Rico para él fue ya un lugar recurrente, regresó multitud de ocasiones. En su último viaje a Puerto Rico lo hice con él, en 1998. Fuimos los dos a Puerto Rico y se pudo despedir de Jaime Benítez y fue su último viaje, entonces tenía 84 años y para cumplir 85, de modo que y estaba todavía en buena forma. Así que, y dio conferencias y estuvo muy, muy activo durante esos días en la isla, que conocía perfectamente. Los dos la conocíamos muy bien. Conocíamos la isla por dentro y por fuera. Y de alguna manera yo aprendí también de Julián Marías a no comparar cualquier país hispanoamericano al que pudiéramos ir con España, sino a verlo en su diferencia y ver cómo era sin comparar, porque eso es un error, ¿no? Inmediatamente que llega un español a América, en principio empieza a decir, anda, pues eso no sé qué, y esto no es así, y esto no se dice de esta manera. Eso es un error. Cada uno se expresa y vive de la manera en la que tiene por costumbre hacer, y la costumbre y el uso, pues es una parte de la personalidad, del carácter de un país, ¿no? En esto Julián María estaba muy claro. Usted mencionaba que Julián Marías pues siempre quiso ser español y no quería renunciar a ese ser español. Y en alguna ocasión contaba, bueno, yo hasta podría ser americano, pero lo que no sería es padre de americanos, creo que lo De niños decía, ¿no? americanos, claro. De niños americanos. Claro, claro. Porque eso, Julián Marías tenía una idea de la mal entendida colonización española de América,
que es un concepto anglosajón que llevaría a una discusión muy amplia. Y él hablaba siempre de que los españoles en América se trasplantaron. O sea, que no se trasplantaron, perdón, se injertaron. O sea, el español cuando llega a América hace un injerto, se mezcla. El anglosajón, incluso otros europeos de cultura más mediterránea como Francia, se trasplantaban, automáticamente hacían un apartheid, hacían una ciudad en la cual no estaban los indígenas, por entendernos, no estaban conviviendo con ellos. El español no, el español convivía. Mataba, sí, pero lo hacía humanamente. Es lo que me refiero, ¿no? Yo que he estudiado algunas cosas de estas de la convivencia y en fin, todo, es muy recurrente encontrar documentación en cuanto a que autóctonos de un lugar preferían ser juzgados por un español y no por un anglosajón y escapaban para que esto fuera así. Dense cuenta que las leyes de India son apenas 30 años después del descubrimiento. Esto es algo que nunca el resto del mundo ha perdonado a España. España hizo algo parecido a lo que hizo Roma. Roma concedió la civitas. España hizo algo parecido, ¿no? El último, digamos, gran país que ha gobernado el mundo, que son los Estados Unidos, la ciudadanía norteamericana no se concede tan fácil. El español no tenía ningún problema en eso. Un colombiano era español en territorio peninsular. No había problema. Ahora, claro, existían muchos problemas, claro, pero no se pueden juzgar con las categorías y los conceptos actuales. Eso es el grave error que hoy sucede y que no facilita el entendimiento entre hispanos, que es que creen que eso no es así, y eso fue así, literalmente. Y no hay manera de confundirlo. Yo no sé si usted conoció o ha leído a José Luis Martínez, era un gran historiador y además también político mexicano. Cuando era indígena, por supuesto, aunque se llamara Martínez, pero él tenía mucho más de azteca que no de criollo o español directamente. Y él decía que si el genocidio, el supuesto genocidio castellano y luego español en América, si se diera por bueno que eso fue así, él calcula que por el número de españoles que fueron a América, tenían que matar todos los días 5 indígenas y 3 los fines de semana. Una manera irónica, pero cariñosa, de decir, no puede ser. O sea, estamos exagerando siempre la realidad y así no fue, ¿no? Fíjese usted, a veces, cuando yo llegué a Puerto Rico, había una canción que hablaba del oro de Corozal. Corozal es un río de la isla. Y allí parece ser que hubo alguna veta de oro. Y cantaban siempre del oro de Corozal, que se lo llevaron los españoles, etc. Yo invitaría a cualquier hispanoamericano, iberoamericano en general, a visitar España. Debería de ser había que hacer una asignatura en el colegio, en la universidad, que los españoles fueran una vez en su vida a América, y a la América hispana, y que los hispanos vinieran por lo menos una vez en su vida a España, para entendernos bien y para saber cuál es la realidad. Si usted va a la provincia de León, existe un yacimiento de oro, se llama Las Médulas. Cualquiera que tenga ojos y vea dirá: qué injusto es decir que se llevaron de aquí toda la riqueza, como si antes los españoles, entre comillas, porque no existía España como tal, después de 5 siglos de dominación romana, se esquilmó toda la minería de la península ibérica. En Las Médulas hay un territorio que se ven nada más los picos de un terreno que antes tenía una elevación sumergido 200 metros por debajo.
eso se vació para sacar oro. Pero parece ser que solo hemos hecho mal las cosas los españoles, el resto nunca hizo nada, todo lo hicieron bien. Esto es algo que es anecdótico, sí, hay que puntualizarlo, hay que explicar, más que explicar, hay que justificarlo y razonarlo, pero con categorías y conceptos de entonces. Los de ahora no sirven para entender la relación que tú y yo, que podemos hablarnos en español a 10.000 kilómetros de distancia, decimos lo mismo, de la misma manera, nos entendemos estupendamente, no necesitamos hacer spelling, como hacen los anglosajones, para entenderse, y además, con una particularidad, hablamos una lengua que se escribe como se habla. Eso es de una, en fin, de una perfección racional que escapa al entendimiento de nuestros, en fin, los que nos rodean, que no tienen esta riqueza, ¿no? De que lo que hablan lo escriben tal y como lo hablan. No hay palabras que tienen que poner determinado tipo y que se pronuncian de una manera diferente. O sea, corazón se escribe corazón y se puede pronunciar corazón, pero se entiende que es corazón. No hace falta spelling. Y quisiera preguntarle sobre cómo conoció usted a don Julián Marías. Imagino que fue ahí en Soria, que fue más como un conocimiento a través de la familia, dado que Marías pasaba 2, 3 meses en Soria a partir del año 46. Pero cuéntenos un poquito de ese contexto en el Mira, que su familia, usted mismo, ya que me has conocieron a preguntado por Marías. Puerto Rico, te contaré algo que me ocurrió en Puerto Rico con Jaime Benítez. Jaime Benítez, cuando yo empecé a hablar con él y inmediatamente empecé a tener una afinidad y finalmente una amistad, él me hablaba de la dificultad que tuvo de conocer a las personas que él quería conocer, a Ortega, por ejemplo, o a Julián Marías. Y yo le tuve que decir, qué suerte has tenido que hacer un esfuerzo por conocerlos y querer conocerlos. Es que yo cuando nací, Julián Marías estaba aquí ya, estaba en el ámbito de mi familia, con lo cual yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Cuando yo me pude hacerlo, estaba ahí. Julián Marías era maestro de mi padre, de modo que estaba allí. Claro, y me imagino que de pronto compartía usted, don Emilio, con los hijos de Julián, don Julián, Javier Marías, Sí, Miguel sí, Marías. ellos eran mayores, son mayores que yo, los que quedan, también los que murieron, pero sí he tenido una relación muy cordial y muy cercana y nos vemos y hablamos de cuando en cuando y son personas pues excelentes, de una educación magnífica, teniendo los padres que tuvieron. Y luego además es muy extraño encontrar hijos de grandes intelectuales que también lo sean. Por lo general, los hijos de intelectuales suelen dedicarse a otras cosas que no el intelecto. Y por lo general no suelen ser creadores. O sea, a lo mejor pueden dedicarse a cosas con cierto éxito, pero en ámbitos distintos. O directamente ser niños de sus padres, que es por lo general lo que sucede con los intelectuales. Los de Julián Marías no. Los de Julián Marías son personas excelentes, con carreras profesionales verdaderamente brillantes. Javier Marías ha sido un escritor reconocido internacionalmente, pero el resto también, porque Miguel es un experto en cine, ha vivido experiencias en el cine extraordinarias, conoce a todo el mundo del cine, ha escrito sobre cine, sabe muchísimo sobre eso. Fernando Marías es una persona que sabe muchísimo de arte, es catedrático de universidad y académico de la historia y de bellas artes. Y Álvaro el Pequeño es un gran músico, en fin, y también catedrático de música, de flauta. Así que son gente que ha recibido de sus padres una educación y que la han puesto en valor y la han continuado, ¿no? Volvamos de nuevo a la figura de Jaime Benítez, quien sería posiblemente la figura más importante de Puerto Rico, la figura intelectual más importante de Puerto Rico en el siglo XX. Usted tuvo la fortuna de conocerle personalmente en noviembre del 92. Háblenos un poquito de ese encuentro, de quién era Jaime Benítez.
Pues mira, cuando yo conocí a Jaime Benítez, inmediatamente toqué tierra en Puerto Rico. Yo tenía influencia de Julián Marías, yo había hablado con él un poco antes de tomar el viaje definitivo, porque había pasado unos días en Soria y él estaba en Soria y había hablado con él y me había dicho, pues vete a almorzar a tal sitio o visita esto o lo otro, ¿no? Por supuesto, ve a ver a Jaime. Es lo primero que hice, probablemente en serio, ¿no? Cuando ya, en fin, recuperé un poco el aliento de días de viaje, etcétera, pues fui a ver a Jaime Benítez y lo llamé y por teléfono y me dijo, vente a verme a la universidad. Yo pensé que el hombre era un jubilado que estaba en su casa y que no, bueno, pues seguía yendo a la universidad, donde tenía una pequeña oficina que le habían prestado después de haberse jubilado, etcétera. Y él, yo pasé por los pasillos que me llevó tal, pues allí está el despacho de Jaime Benítez. Y Jaime Benítez estaba en su despacho con un libro que era Homenaje a Julián Marías. Y yo cuando entré y lo vi, le dije, el que está en ese libro no soy yo, porque él pensaba que yo era partícipe de aquel libro. No, era mi padre. Pero yo le dije, no, es mi padre, pero es igual. Y a partir de ahí, pues comenzamos a hablar. Jaime Benítez fue una persona que todavía no se comprende en Puerto Rico, pasados los años. Fue eso que se suele decir en lengua hispana, un visionario. O sea, una persona muy por delante de su tiempo. De un origen muy humilde, es una persona que sí que tiene parientes, no su padre y su madre, parientes que son leídos, pero no son intelectuales. Y en cambio él, pues tiene esa, en fin, esa inclinación, esa vocación, que lo lleva a aprender mucho. Él se va a los 15 años a estudiar a Georgetown, hizo Derecho, él pensaba ser abogado y terminó siendo un rector de universidad, un académico, un universitario. No se dedicó nunca a la abogacía. Y leyó muchísimo y aprendió muchas cosas y se rodeó siempre de lo mejor. Entonces, cuando tuvo una oportunidad que fue crucial en su vida, que fue justo cuando él termina su maestría en la Universidad de Chicago, porque después hizo esta maestría, hizo una tesina, que llaman tesis, realmente es una tesina de maestría, sobre Ortega. Y cuando regresaba de Chicago, en Chicago conoce a mucha gente importante, ya empiezan a llegar intelectuales europeos, exiliados, forzados al exilio, sobre todo alemanes y centroeuropeos, y también italianos, que huyen del fascismo. Y ahí conoce mucha gente y él entra, eso es como una especie de, una catarsis, ¿no? Él entiende qué es lo que está sucediendo en el mundo. Porque a América eso no llegó de momento. No se sabía qué ocurría en Europa, no se sabía lo que era este populismo fanático, brutal, que llevó al nacionalsocialismo y al exterminio y a la brutalidad, a la sin razón. Y él entendió eso. Y cuando regresaba a Puerto Rico, paró en Nueva York, donde tenía que coger el barco para ir a Puerto Rico, donde vivía además una de sus hermanas mayores, vivía en Nueva York, fue verdad. Y allí conoció, en ese viaje, había varios amigos suyos en Nueva York en ese momento, y alguien, no sé quién, le presentó a Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos es una figura intelectual de la España de entonces, que se dedicó más a la política, ¿verdad? Pero que fue el embajador de la República Española en Washington desde el año 36 hasta el final de la guerra. Fernando de los Ríos, de alguna manera, era de una manera voluntaria, pero también forzado por la situación, una vez que deja de ser embajador, comienza también a organizar un poco la llegada de los exiliados españoles a América. Y esto lo conoce Jaime Benítez, al punto de que cuando él llega en el año 39 a Puerto Rico, de forma voluntaria, sin haber pactado nada con el exilio en Nueva York,
o con Fernando de los Ríos. Sin embargo, él lo que hace es organizar este exilio para que pueda llegar a Puerto Rico el mayor número posible de intelectuales españoles, porque las leyes norteamericanas impedían que llegaran españoles a los Estados Unidos, salvo que fuera por contrato. Así como esto fue una decisión del gobierno de Roosevelt. Roosevelt no se enteró de lo que sucedía en Europa. A Roosevelt le cogió la guerra y tuvo que reaccionar, y reaccionó tarde. Los Estados Unidos entran en guerra muy tarde contra el fascismo, después de Pearl Harbor. Antes tenían el día que se toma Polonia, el ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Ribbentrop, estaba en Nueva York. O sea que tenían los nazis en los Estados Unidos y no se enteraban, no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, pues Jaime Benítez, sabiendo las dificultades que existían para la entrada de españoles, no así de centroeuropeos, porque Harold Ickes, el secretario de Interior del gobierno de Roosevelt, favoreció la entrada de alemanes, fundamentalmente. Jaime Benítez se dedica a atraer a Puerto Rico a todo intelectual español que tiene a su alcance. Y él todavía no es nada más que un profesor de la universidad, no tiene ningún poder, no tiene ninguna, es un instructor de la universidad y además tiene a las autoridades académicas en contra y todavía no muy claro, porque el gobierno de Puerto Rico entonces, en el año 39, todavía era un gobierno impuesto por Washington. O sea, no existía el Estado Libre Asociado desde el 52 y lo único que había era que sí había las cámaras funcionaban con cierta autonomía, pero realmente el que mandaba en la isla era el gobernador y el gobernador estaba impuesto por Washington, ¿no? Y el gobernador que había en Puerto Rico entonces era franquista, le gustaba Franco. Y eso que era del Partido Demócrata y lo había puesto ahí Roosevelt. Así que por eso que Roosevelt no se enteró mucho de las cosas. Imagínense lo que significaría para un exiliado español llegar a Puerto Rico y ver cómo por la calle gente llevaba las banderas nacionalistas españolas, se hacían misas de Te Deum en honor a Franco, y etcétera. Esto para un español debía de ser tremendo, ¿no? Jaime Benítez inicia un proyecto de acogida de intelectuales españoles e inmediatamente fue atrayendo a varios de ellos, todavía no demasiado importantes dentro de la cultura española. Quizá la más importante de aquel año de 1940 es María Zambrano, que había sido discípula de Ortega, aunque luego había tenido diferencias con su maestro. Pero inmediatamente empezaron a llegar otras figuras realmente de mucho peso, ¿no? Creo que lo más importante es la llegada de Pedro Salinas, que fue en el año 42, y otros más, ¿no? Y Fernando de los Ríos, que también va, y otros muchos, ¿no? De modo que ahí es donde empieza el asunto de Jaime Benítez. Y ahí es donde, muchos años después, es cuando conoce ya a Julián Marías, que es en el año 56, o sea, 15 años después de iniciar ese proyecto. Doctor Ruiz, usted me decía que Jaime Benítez hace su tesis sobre el pensamiento filosófico y político de José Ortega y Gasset, pero estamos en el 38, 39, o sea que digamos, la obra de Ortega todavía es relativamente reciente. ¿Sabe usted quizá cómo llega Jaime Benítez a conocer la obra de Ortega, a interesarse por Ortega? No, Juan, no, la obra de Ortega en esos años estaba ya muy consolidada. Ortega había escrito probablemente algunos de sus grandes libros de teoría filosófica los había escrito antes del año 39 y posteriormente y poco después prácticamente todo, ¿no? Se cuenta que Ortega pasa varios años fuera de España, va a la Argentina,
reside en Lisboa, viaja por Europa cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, pero a España regresa en el año 48. Ya prácticamente, en fin, todo lo que le interesaba que era más cercano a lo que le interesaba a Jaime Benítez, ya en ese año, ya en el año 39 ya lo había escrito. O sea, quizá su libro más querido, que era El Misión de la Universidad, es un libro del año 30, pues es una transcripción de una conferencia, y yo que sé, había muchas cosas que ya había hecho. Pues Ortega había escrito la Rebelión de las Masas ya, que era un libro que se había traducido al inglés, y Ortega no sabía inglés, pero se había traducido y lo habían leído. Ortega era leído en los Estados Unidos por los hispanistas. Robert Hutchins sabía muy bien de la teoría que tiene que ver con la cultura y la universidad y el mundo académico y científico de Ortega y Gasset. De algún modo, Jaime Benítez lo que intentó cuando pudo, y fue nombrado rector de la universidad con apenas 33 años, es hacer una universidad orteguiana en Río Piedras. O sea que él establece lo que ya se estaba ensayando también en Chicago, que era hacer una facultad de estudios generales, una facultad de la cultura, donde los alumnos de primer año no se fueran ya a especializar, sino que tuvieran una formación que tenía que ver pues, con las realidades más importantes, ¿no? Humanas, la biología, la historia, la filosofía, todas estas cosas que el arte, previamente a iniciar estudios ya más concretos sobre especialidades más dirigidas luego a la profesión, ¿no? Y esto es lo que logra Jaime Benítez en Puerto Rico, que es la única universidad orteguiana del mundo, pero que, desgraciadamente, al ser expulsado de la universidad, porque Jaime Benítez fue expulsado de la universidad, no se retiró. Jaime Benítez fue cesado de rector de la universidad en 1966, y bien para ocupar otro cargo universitario, que era presidente de la Universidad de Puerto Rico, también fue cesado en 1971. De modo que Jaime Benítez fue persona controvertida dentro de su propio país, no del todo aceptado, porque lo que él pretendía pues no era del gusto de algunos. Podríamos profundizar en cómo misión de la Universidad de Ortega iluminó, digamos, la gestión de Benítez, ¿no? Cuando fallece Jaime Benítez, el 30 de mayo del 2001, Julián Marías escribe ese artículo, Un grande hispánico, ¿verdad? Sí. Y ahí en ese artículo dice que la Universidad de Puerto Rico se convirtió en una de las mejores universidades de lengua española, y eso se debió a la gestión inteligente, generosa y esforzada de Jaime Benítez, ¿no? Entonces, no sé qué otros elementos de la misión de la Universidad de Ortega y Gasset fueron como claves en esa gestión de Benítez. Pues precisamente en la gestión. Jaime Benítez introdujo en la universidad una gestión eficaz, y esto llevaría a una justificación muy larga, pero es la de que las universidades no hace falta decir desgraciadamente, son elitistas. A la universidad no va cualquiera, por mucho que se esfuerce los estados en decir, no, es que a la universidad va todo el mundo. No, mire usted, a la universidad en los años 30 y 40 y 50 iban los ricos. Y son universidades elitistas, prácticamente al principio oligárquicas. Y Jaime Benítez hace lo que dijo Juan Ramón Jiménez, que él definió, que fue una universidad de grandes minorías, que esto también molesta mucho a esta rama un poco insensata del progresismo, que creen que las cosas progresan por sí mismas y además adivinan el futuro. El progresismo está muy bien siempre y cuando se quite la parte de adivinación, porque además el progresismo es inevitable, porque resulta que la vida no se puede hacer para atrás.
hay que hacerla para adelante. Luego es un progreso, pero claro, el progreso no siempre es lineal. Pero Jaime Benítez entendió que a la universidad debiera de ir eso que ahora reclamamos mucho, pero que nadie se pone a poner las manos, y es la de poner al alcance de lo mejor las mejores herramientas. O sea, si esto no quiere decir que a las personas que tienen dificultad se les impidiera ir a la universidad, ni mucho menos. Estamos hablando de que lo que tratamos es de que vaya a la universidad el que la aproveche. No se puede ir a la universidad años y años para terminar una carrera o un bachillerato al estilo, porque tú tienes dinero, yo estoy 10 años estudiando. A la universidad hay que ir a aprovecharla. No se puede jugar con el dinero público. No se puede, bien, si tú tienes dinero y quieres ir a una gran universidad que cuesta $100.000 al año, allá tú, ¿no? Tú lo puedes pagar. Pero las universidades tienen que estar al alcance de la mayoría. Y ya sabemos que la mayoría es minoritaria siempre. Digan lo que digan los que lo dicen. Siempre es una minoría la que termina una universidad o la que hace una carrera universitaria. En el cómputo de todo el conjunto, ¿no? Y de ese conjunto, además, no han aprovechado muchísimos esa oportunidad. Han pasado por la universidad, pero no han sido universitarios. Julián Marías y Jaime Benítez sabían que ser universitario es cuando persigues y dices la verdad. Aquel que miente deja de ser universitario inmediatamente. Imagínense. No quedaría casi nadie. Y ahí sería Julián Marías el ejemplo universitario, ¿no? Claro, Por es su ser compromiso con la universitario verdad, ¿no? como lo fue Jaime Benítez. Eran universitarios. Es que eso la gente hoy en día no lo tiene denostado. Es que aquí la gente se cree que es que este chico es ingeniero de caminos, pero es un bruto, que tiene habilidad para ser ingeniero de caminos, pero no sabe de nada de otra cosa. ¿No? Se trata de perseguir la verdad, el conocimiento, saber escuchar y aprender y transmitirlo, ¿verdad? Y para eso hace falta tener vocación. Y la vocación es algo que la gente confunde con la religión. Y no tiene nada que ver. O sea, la vocación es algo que es vocacional. Me gusta el ser universitario, quiero serlo, voy a aprovechar el tiempo y después de ser universitario voy a rendir una cosa, ¿no? Jaime Benítez a veces decía, cuando le encargaban cosas que no pagaban o pagaban muy mal, decía, mire usted, yo lo voy a hacer de cualquier modo, porque resulta que esta cuestión de la universidad, de la academia, es algo vocacional y como el servicio público, y esto nunca va a estar bien pagado. El esfuerzo que conlleva ser universitario nunca se recoge la recompensa. Es mejor que se dedique uno a ser mecánico, fontanero o cualquier otra cosa que se gana muchísimo más dinero. Pero como universitario no. A veces cuando nos hablan de la guerra española, cuando nos hablan de los exiliados, de los partidos, de los republicanos, de Franco, de pronto los latinoamericanos, a veces no nos ubicamos y no entendemos muy bien esto. No sé si nos puede poner un poquito en contexto de la Guerra Civil Española del 36 para poder entender el drama de los exiliados, el drama de los bandos, el mismo drama de Julián Marías y el trabajo que hace Jaime Benítez con los exiliados, ¿no? El problema que estamos enfrentándonos ahora es a la revisión de la historia. O sea, ahora de lo que se trata es de contar la historia de otra manera. Eso no quiere decir que no haya que... La historia se puede rectificar, pero no se puede revisar. La historia se puede rectificar. Yo hago una hipótesis en historia y alguien me la rebate, hace con una teoría nueva y eso es la rectificación de la historia. Lo que no se puede hacer es revisar la historia a gusto de cada cual. Entonces, por ejemplo, partimos de un error de base y es hablar de la Guerra Civil Española, como si solo hubiera habido una guerra civil en España. Ha habido varias guerras civiles. Hay que decir, y además se escribe con mayúscula, Guerra Civil Española, con mayúscula. O sea, la única. No, ha habido varias guerras civiles. Y la Guerra Civil de 1936 a 1939 es la última guerra que hay en territorio de la península ibérica. Y es una guerra entre españoles, por eso es una guerra civil. Y es una guerra que además Julián Marías la ha concebido muy bien
y la has sintetizado muy bien, y es cómo pudo ocurrir. O sea, todavía no hay una razón, ni 5 razones, ni 1000 razones que justifiquen la Guerra Civil Española de 1936. Es una exageración de España, es una pérdida de la razón en ese momento. Y en esa pérdida de la razón se barrió con lo mejor que tenía España, que era había superado varios momentos difíciles desde 1898 con la pérdida de los últimos territorios ultramarinos, y se había tenido que conformar ya con el territorio peninsular y unas cuantas islitas alrededor del territorio peninsular. Y en fin, España había empezado un camino con muchas dificultades que inician los hombres del 98, que son personas de una inteligencia y de una creación pasmosa, y es una especie de segundo siglo de oro español, cuando España estaba ya en la ruina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no es así, pero es más o menos para lo que hubo, lo era. La guerra civil fue una burrada, fue una salvajada que todavía no se supera, porque hay gente que no quiere superarla. Unos porque quieren dejarlo pasar y otros porque no quieren dejarlo pasar. Finalmente se atribuye todo a una transición no del todo bien clara. Pues si usted conoce algún país que después de 40 años de dictadura, tras una guerra cruenta, haya hecho una transición como la española, póngame un ejemplo y yo diré, pues sí, hay otro país que ha podido hacerlo. España no pasó factura, no hubo una revancha de unos contra otros, no se ejecutó a nadie, fue una transición pacífica. ¿Que pudo ser mejor? Claro, todo puede ser mejor. ¿Que debió de ser mejor en los años siguientes y haber arreglado cosas que todavía están colgando? Claro que sí. Y Alemania también tiene cosas que están colgando, e Italia también. Y no te digo nada los países que han hecho grandes guerras. Todo el mundo tiene flecos por todos los sitios, todo el mundo tiene problemas por todos los lados. Pero la transición española fue una transición ejemplar, y además salió muy bien. Y además la hicieron los españoles, sin ayuda de nadie. No tuvo que venir alguien a decir, oigan, tienen ustedes, no hubo un plan Marshall, no hubo nada, sino que se pusieron de acuerdo para decir, oye, mira, hay que empezar a convivir. Y esta es la vida, ¿no? La convivencia. Y esto es una cosa que Julián María sabía muy bien. Y además, en fin, y la llevaba a cabo, ¿no? O sea, un país es convivir. Esta es la cuestión fundamental. Si estiramos de un sitio o de otro, si hacemos que las balanzas no estén equilibradas, al final por algún sitio rompe. El Estado libre asociado, ya para que veas, es precisamente esto, ¿no? Es el equilibrio entre aquellos que quieren ser norteamericanos y aquellos que solo quieren ser puertorriqueños. Jaime Benítez y Luis Muñoz Marín idearon ni una cosa ni la otra. Nosotros nos llevamos bien con los Estados Unidos y somos puertorriqueños. ¿Por qué vamos a forzar a un lado o a otro si resulta que al final no nos vamos a entender y nos vamos a llevar mal? Bueno, pues esto tampoco se quiere ver. Es una fórmula de convivencia. La política, en cualquier caso, debía de ser eso. Una fórmula para convivir. Pero tras la Guerra Civil de 1936 a 1939, entonces Julián Marías y otros intelectuales españoles se vieron como bajo la presión, bajo la censura, lo que les lleva precisamente a emigrar, ¿no? A países de América, a Puerto Rico. A Colombia también. A Colombia. ¿Es posible saber cómo transformó a la Universidad de Puerto Rico y a todo Puerto Rico esta presencia de este exilio español? Los españoles que fueron a Puerto Rico no fueron a cambiar Puerto Rico, fueron a trabajar en Puerto Rico. Entonces, aunque tuvieron influencia, su influencia no fue ni mediática ni política. Su influencia fue a través de la academia, a través de la universidad. Entonces, hubo generaciones de puertorriqueños que escucharon a españoles decir lo que habían dicho en España, pero no podían decir en ese momento en España. Entonces hay que distinguir dos cosas. Es aquellos que optaron por
salir de su país porque algunos tenían problemas, podían haber sido ejecutados, por supuesto, o podían haber sido encarcelados y condenados, por supuesto, y otros que dijeron, como Julián Marías, yo me quedo. Julián Marías optó por quedarse. ¿Esto qué significaba? No tener modo de vida. O sea, no podía acceder ni a la cátedra, ni a un trabajo, ni a nada, porque él no iba para trabajar a renunciar a sus principios y tal. Eso no quiere decir que un español como yo del siglo XXI piense o pase factura a aquellos que para vivir tuvieron que pactar con la dictadura. No, eso es injusto, eso es terriblemente sectario y eso no lleva a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué va a hacer uno? ¿Morirse cuando no puede trabajar porque no quiere claudicar de sus principios? No, lo que tiene que hacer es, porque tiene hijos y tiene que darles de comer, y tendrá que decir, chico, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Esto es lo que te puedo hacer, no puedo hacer otra cosa y lo haré. Yo seguiré siendo una buena persona. Yo no voy a delatar, yo no voy a robar, yo no voy a obtener favores, pero tengo que pasar por aquí para poder vivir. Julián Marías ni siquiera eso. Julián Marías optó por quedarse tranquilamente, privadamente en España y malvivir con lo que podía encontrar. Traducciones, etcétera, etcétera. Colaboraciones. Es hasta el año 51 que Julián Marías no sale de España. De modo que para aquellos que, por ejemplo, creen que Julián Marías se benefició de su paso por Puerto Rico, una vez que llegó allí, ganaba dinero en dólares o sus contratos con las universidades norteamericanas, chicos, eso se lo había ganado. Eso no es mal, eso está bien, era su trabajo, se lo pagaban. Él no se favoreció de nada que no hubiera conseguido él mismo, ¿no? Así que estas cosas son así. Date cuenta también que el exilio para otros significó una forma de impostura vital. O sea, eran mediocres en España y sin embargo se hicieron importantes fuera de España. De modo que llegaban y engañaban. Iban a Colombia, o iban a Argentina, o iban a México y decían que eran gente fantástica, con una creatividad enorme, con un no sé qué tal, y algunos se lo creían y fructificaba y vivían, ¿no? O sea que la impostura en el exilio también existió. No todos eran buenas personas, no todos eran intelectuales que perseguían la verdad y no mentían, y que además había de todo. Ahora hubo muchos grandes figuras del exilio que lo pasaron muy mal en el exilio. No tuvieron el favor de nadie. Por ejemplo, en Colombia tuvieron problemas enormes con los políticos de la época y tuvieron que huir varios de los exiliados españoles. A Puerto Rico, por ejemplo, llegó María Rodrigo y Mercedes Rodrigo. María era músico, que era profesora del Conservatorio de Bogotá. Su hermana era psicóloga y había trabajado en la Universidad de Bogotá y había iniciado los estudios de psicología aplicada y tuvo que huir en el año 51, si no la acusaron de comunista. De modo que esto ocurrió en el exilio y ocurrió en los países en los cuales hablamos en la misma lengua y es una especie de lío todo, ¿no? Pues no se entiende muy bien por qué, pues sí, pues ocurría y ocurrió. En la década de los 90, Julián Marías le encomienda una tarea relacionada con Julián Benítez y la Universidad de Puerto Rico. ¿Nos puede contar en qué consistió este encargo, esta tarea que le confía Julián Marías? Cuando Julián Marías va a despedirse de Jaime Benítez en 1998, descubre primero a un Jaime Benítez en plena declinación, estaba enfermo, apenas hablaba y tenía dificultades motrices porque había tenido varios procesos de derrames y cosas de circulación, de corazón, en fin, de todo. Y Julián pensó en alto, ¿no? No es que él pensara y luego después me comunicara qué es lo que... No, fuimos entablando una conversación diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora cuando Benítez no esté? Todo lo que él ha hecho, todo lo que él aguarda, todo su legado, ¿qué va a ocurrir con él, ¿no?
Y entonces yo dije, bueno, Julián, yo llevo ya tiempo trabajando en la Universidad de Puerto Rico, rescatando papeles, documentos, hemos generado una ley de protección de documentos históricos que se iban a destruir, porque el concepto de archivo en el mundo anglosajón no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Allí los papeles viejos se tiran, no se guardan. No es como nosotros que tenemos archivos y etcétera. Allí también, pero no es costumbre, ¿no? Este tipo de cosas que no tienen una antigüedad excesiva, ¿no? Una cosa de 5 o 6 años producido por un intelectual, no lo guardan, lo destruyen. Bueno, pues, y sobre todo Julián decía, y lo mío. Yo dejé muchas cosas entre mis papeles en Puerto Rico, dejé carpetas con cartas, con manuscritos. ¿Qué va a pasar? Digo, bueno, Julián, pues me dedicaré a buscarlos, los encontraré y los traeré. Y me dijo, no, destrúyelos. Y yo me pareció un poco exagerado lo de destrúyelos porque realmente tenían mucho interés y había cosas que había que conservar. Y además se puede conservar sin hacer público. Yo no he publicado, yo he manejado miles, cientos de miles de documentación histórica en Puerto Rico. Yo no he publicado ni una carta de ningún intelectual. De esto que le encantaría a muchos decir, pues me he encontrado un manuscrito de Juan Ramón Jiménez, y lo vendo en Sotheby's y además lo publico en una gran revista y me pagan por ello. Nunca. He manejado documentación de premios Nobel, Gabriela Mistral, Juan Ramón, Severo Ochoa, Galbraith, Pauling, etcétera. Nunca he tocado un papel de ellos en ese sentido. Lo que haría sería estudiarlos, investigarlos, decir lo que tienen de interés biográfico, literario, científico, etcétera, que es lo que tiene valor. Lo demás no tiene nada. Y esto fue, la labor fue años rescatando papeles, haciendo inventarios, catálogos, digitalizando. Digitalicé aproximadamente unos entre 45.000, 47.000 documentos, todos de valor, o sea, de grandes figuras intelectuales. Así que no solo me dediqué a los españoles, me dediqué también a los forasteros o extranjeros en Puerto Rico, norteamericanos o hispanoamericanos en general, ¿no? Había mucha gente que vinieron de otros países, huyendo de otras dictaduras, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, en fin, y de los Estados Unidos, porque no han sido ajenos a socavar la libertad, ¿no? Aunque se llamen, que son la nación de la libertad, ¿no? Mire usted, el macartismo está ahí y perseguían a la gente por ser comunista y hubo muchos problemas de convivencia con todo esto, ¿no? Y había muchos profesores que huían porque no podían estar en los Estados Unidos y Jaime Benítez los acogía en Puerto Rico. Norteamericanos, muchos, decenas. Entiendo que es usted el que motiva a don Julián a hacer ese último viaje a Puerto Rico, a encontrarse con su amigo Jaime Benítez. ¿Puede contarnos un poco de esa iniciativa suya, de esos 8 días en Puerto Rico con Julián Marías? Sí, bueno, era natural que yo cuando regresaba de Puerto Rico, pues hablaba con Julián o lo iba a visitar a su casa y le contaba cómo era la realidad de Puerto Rico que yo veía en ese momento y él le interesaba muchísimo porque quería estar al tanto de qué ocurría en la isla, que a la cual pues estimaba tanto y había dedicado tanto tiempo y había escrito varias cosas sobre Puerto Rico importantes. Y bueno, pues yo sabía que Jaime Benítez no estaba bien de salud y que hacía ya años que no se habían visto. Y bueno, pues le dije a Julián, oye Julián, ¿quieres que vayamos a Puerto Rico? Jaime todavía está. Y él dijo, pues claro que sí. Y entonces pues hablé con el que había sido gobernador durante 3 veces en la isla, Rafael Hernández Colón, que era una persona pues muy afín y afectuoso tanto con Jaime Benítez como con Julián Marías, y se lo propuse y él me dijo que muy bien, que de qué manera podría ir Julián, y yo le dije que la única manera que yo conocía a Julián Marías era trabajando, que jamás lo había visto de veraneo, de vacaciones o de viaje de placer, y entonces él
ideamos 2 conferencias en la universidad y un seminario en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, y en eso estuvimos. Y en el rato que no estaba rodeado de personas, admiradores o personas que querían verlo y tal, pues nos íbamos por San Juan a pasear, a ver lo que conocíamos los dos, a disfrutar, a ver a Jaime, a estar con él, en fin, pues a vivir Puerto Rico, pues pocos días, pocas horas, pero intensamente. Y nada, lo resistió muy bien. Por ejemplo, una anécdota de Julián que no he contado nunca, pero que da muestra de quién era Julián Marías, es que Hernández Colón, el ex gobernador de Puerto Rico, nos llevó, porque yo también me tenía que quedar con Julián, porque tenía que, en fin, estar pendiente de él algo, porque, en fin, a un hotel pues que a Julián le pareció lujoso, y me hizo al día siguiente hablar con el gobernador para decirle: oye, Rafael, que Julián no quiere estar ahí, que quiere ir a otro hotel, que este le parece muy lujoso y que va a ser un gasto enorme. Y claro, pues así era Julián María. Y pues fuimos a otro hotel, y ya cuando llegamos al otro hotel, que era un hotel bastante decente y estaba bien, pero parece que no era tan lujoso como el otro, pues ahí Julián pues estuvo muy a gusto y dijo: pues sí, pues este está mucho mejor. Pues aquí tal, porque el otro le parecía demasiado, ¿no? Que no debía de ser así, y que su llegada a Puerto Rico, que había sido siempre pues muy normal como profesor universitario, viviendo en la casita de profesores de la universidad dentro del campus, con una pequeña habitación y tal, pues no necesitaba más para vivir. Y Julián Marías además llevaba, como todo equipaje, llevaba su cartera. O sea, ahí cabía todo lo que llevaba de viaje. Él no lleva maleta ni siquiera para tirar. Una carterita donde llevaba unas mudas que luego por la noche él sabía muy bien cómo lavarlas para que al día siguiente estuvieran muy bien. Planchaba los pantalones debajo del colchón. Una buena táctica. Creo que consideraba lo lujoso como algo aburrido. No, por superfluo, no se necesita, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Para qué? Él decía, a Julián Marías le sorprendió muchísimo que cuando llegaron los socialistas al gobierno en España, en 1982, se hicieran públicas la lista de los españoles más ricos. Julián Marías estaba entre los 25.000 españoles más ricos. Y Julián Marías dijo: esto no puede ser, esto está mal hecho, yo no puedo ser uno de los 25.000 españoles más ricos, es imposible. ¿Los demás qué ocurre? ¿Que no pagan impuestos? Esta era la razón. Claro, no se sabe quién es el rico porque no paga impuestos. El sistema fiscal español entonces estaba todavía de forma muy primitiva, no estaba acostumbrada la gente a pagar impuestos, y Julián figuraba entre los 25.000 españoles más ricos, lo cual era inaudito y no tenía sentido, ¿no? Bueno, pues este era Julián Marías, y cuando le preguntabas por estas cosas decía: ahora que sí que tengo dinero, claro, después de 70 años prácticamente de profesión, y siendo profesor de universidades prestigiosas, donde los seminarios y los cursos se pagan muy bien, o por lo menos mucho mejor que lo que estamos acostumbrados, y más a una figura creadora como Julián Marías, ahora tengo dinero para vivir holgadamente, pero sin Lolita, o sea, sin su mujer, no lo voy a hacer, ¿no? Seguiré viviendo en el mismo piso de Madrid, teniendo las mismas dificultades, etcétera, etcétera, no por ser un mezquino, por no querer gastar el dinero, sino simplemente porque no lo necesitaba. Tenía lo que necesitaba para escribir, era una máquina de escribir. ¿Para qué más?